que yo puedo aportar es distinto, no es un enfoque sociológico como el que a ustedes seguramente les resulta más familiar, dada el ámbito en el que me encuentro, sino que quien les habla es una psicoanalista que se viene desempeñando al interior del campo interdisciplinario de los estudios de género. Esto quiere decir que, por un lado, que mi visión de los procesos subjetivos los vincula estrechamente con procesos sociales, justamente porque el campo es interdisciplinario, y a la vez que las visiones más clásicas que analizan el campo social teniendo en cuenta la estratificación social en sectores, no son las que más me han interesado, aunque por supuesto las tomo en cuenta, sino que he partido de una comprensión del campo social tangencial, por decir así, donde lo que más me interesa es la división del campo en dos colectivos, ¿no? Es decir, dos colectivos formados por mujeres y varones, es decir, dos colectivos sociales cuyas características de sus condiciones de vida son diversas, que dan lugar a otras modalidades de estratificación social y a modalidades específicas de construcción subjetiva. El tema de juventudes me ha interesado también desde esta perspectiva, porque quien estudia lo que hemos tomado como unidad de análisis en el campo de los estudios de género, que son las relaciones de género, entendidas como relaciones sociales y relaciones intersubjetivas, quiere ver cómo viene la cosa, y para ver cómo viene la cosa hay que ver a las generaciones más jóvenes, es decir, si hay cambios, si existen progresos, si hay movimientos regresivos dentro de lo que son las relaciones sociales e intersubjetivas entre varones y mujeres. Este es el enfoque desde el cual a mí me interesa abordar el tema de las juventudes. Entonces empezaría diciendo que la juventud no existe, como he elegido decir allí de una forma algo amarillista y buscando el impacto mediante un golpe bajo. Es decir, que en el sentido de que es una categoría abstracta que unifica sujetos en muy diversa condición, justamente que difieren entre sí sobre la base del sector social al que pertenecen, sobre la base del género, también sobre la base de la orientación sexual, que es un tema invisibilizado en los análisis sociales tradicionales, pero que tiene una eficacia para plasmar los destinos de los sujetos muy importante. Y por otro lado también sobre la base del subsector etario. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día se advierten muy notables diferencias en generaciones separadas por muy poco tiempo entre sí. Yo he hecho algunos pequeños estudios cualitativos, justamente por lo que es mi formación de base. Los estudios que hago son estudios cualitativos buscando captar el sentido que la experiencia tiene para los propios sujetos. Y en estos estudios algunos de los entrevistados me han planteado que notaban diferencias entre sus hábitos de trabajo, sus maneras de ubicarse ante las tareas, y otros jóvenes que por ahí eran 3 años menores y a los que les tocaba coordinar. Es decir, que hay diferencias notables y por eso se habla de las generaciones. Vieron que está de moda que los medios hablan de la generación X, de la generación Y, de los millennials, en fin, distintos nombres que se han inventado en la cultura mediática para hablar de cómo van cambiando las características subjetivas con muy pocos años de diferencia. Todo esto digamos, señala una diversidad al interior de este colectivo juvenil. Sin embargo, hay algunas tendencias que unifican este colectivo. Una de ellas es que, en comparación con generaciones anteriores, suele ser un colectivo que ha tenido más acceso a la educación. Es decir, esto se ha criticado mucho, se habla digamos, de cómo ha descendido el nivel educativo, pero como acceso al sistema, los sectores juveniles actuales han progresado en relación con otras generaciones, pero en cambio enfrentan una contracción de la oferta que viene del mercado laboral.
Es decir, son jóvenes muy preparados en relación con otras, con las generaciones de sus padres o abuelos, pero a la vez que buscan incorporarse a un ámbito social que parece por momentos no tener lugar para todos ellos, lo cual genera un malestar cultural específico y el riesgo de exclusión social. Hay, por supuesto, vulnerabilidades diferenciales por género entre las jóvenes mujeres y los jóvenes varones. En términos generales, la contracción de la oferta de trabajo, lo digo esto con un cierto pudor en este ámbito porque mi comprensión de estos temas es limitada, dada la formación de base que tengo, pero lo que yo entiendo es que tiene que ver con los efectos de la tercera y cuarta revolución industrial, es decir, los efectos de la revolución informática y la robótica, que han verdaderamente permitido y van a permitir cada vez más prescindir del trabajo humano y por lo tanto hacer prescindibles muchos puestos de trabajo, pero también de ciertas dinámicas que otros podrán explicar mejor del actual desarrollo del capitalismo, que ha generado una enorme concentración de la riqueza y un aumento claramente percibido por numerosos autores de la inequidad, de la desigualdad social. Por lo tanto, estos son procesos generales que afectan a todos. Pero las mujeres se encuentran especialmente perjudicadas de algún modo porque persiste la asignación tradicional de las mujeres a los trabajos del cuidado, a los que se refirió María del Carmen con anterioridad. Es decir, el trabajo del cuidado ha sido hasta hace poco invisible, justamente porque el modelo con el cual hemos comprendido el trabajo es un modelo androcéntrico. Hay unas sociólogas que han trabajado en Francia y en Brasil también, Elena Hirata y Daniel Kergoat, que son autoras de una obra muy interesante que se llama La división sexual del trabajo, que editó el Piet. Y ellas lo que han dicho es que el trabajador modélico, sobre el cual se han elaborado muchos de los constructos para entender el ámbito laboral, es el varón, en general trabajador formal, industrial y casado. Es decir, que un trabajador que, entre otras cosas, ha contado con el concurso de una esposa que ha cumplido con numerosas tareas relacionadas con la reproducción generacional y con lo que, en términos del marxismo, podríamos llamar la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿No es cierto? Ocurre que las trabajadoras no tenemos una esposa y un esposo no es lo mismo. Es decir, no cumple las mismas funciones, ¿se entiende? Es decir, me estoy refiriendo, espero que se entienda la ironía, a las funciones sociales, al trabajo al que se refirió María del Carmen anteriormente, ese trabajo que entre nosotros Isabel Larguía ha denominado como trabajo invisible, un trabajo no remunerado, no reconocido y sin embargo imprescindible para la pervivencia de la organización social y la reproducción de las generaciones. La asignación de las mujeres a esos trabajos y la asunción subjetiva que las propias mujeres hacen de estas responsabilidades tradicionales conspira contra una inserción paritaria femenina en el mercado de trabajo remunerado. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la educación de los sectores juveniles, uno podría ver que está muy segmentada. Es decir, que hay circuitos educativos, sobre todo ya en la juventud, destinados a la adquisición de oficios y circuitos educativos destinados a la adquisición de profesiones. Es decir, que hay una segmentación por clase muy fuerte en cuanto a la oferta educativa del sistema, ¿sí? Y la división entre los géneros, lo que yo he notado en estos estudios que hemos hecho en la UCES, no es tan tajante como en generaciones anteriores. No hay una división tan clara, por ejemplo, entre mujeres que prefieren ocupaciones que les interesan y les dan placer a expensas del rédito económico y varones que persiguen la ganancia a cualquier costo, que es el modelo más clásico.
he encontrado más matices entre los jóvenes, aunque estas tendencias tradicionales, sin embargo, sobre todo en el estudio que hicimos sobre jóvenes universitarios, persisten en alguna medida, pero no de forma tan binaria y estereotipada como en generaciones anteriores. Ahora, yo encontré algo que me pareció interesante, y que es que tanto entre las mujeres como entre los varones había estudiantes que trabajan y trabajadores que estudian. ¿Qué quiero decir con esto? Los estudiantes que trabajan son aquellos jóvenes que tienen intereses, en muchos casos intereses sociales, que son cultos, que están interesados por la marcha del mundo, que estudian cosas que los comprometen políticamente y que les causan mucho placer, y que no pueden ganarse el pan con esto. Entonces trabajan en lo que sea, en cualquier tarea que no les interesa o que, digamos, que les resulta rutinaria o aburrida, para sobrevivir. En cambio, los trabajadores que estudian son en general más varones, aunque también hay mujeres, que están insertos en las empresas, en las corporaciones, y que hacen posgrados, en general costosos, muchos de ellos pagados por las empresas, para seguir trabajando y poder ascender en la pirámide ocupacional. O sea, dos clases de sujeto social completamente distintos, con actitudes muy diferenciales, y la línea divisoria entre estos sujetos no es tan neta en cuanto a los géneros, porque antes era mucho más frecuente encontrar entre las mujeres que una mujer dijera, por ejemplo, bueno, yo hago lo que me gusta o lo que me interesa, y si gano poco dinero, bueno, me resigno a ello. Lo que no solía esta mujer explicitar ni siquiera para sí misma en este diálogo, era que contaba con conseguir el concurso de un varón al que sí le importara el dinero y que aportara el dinero faltante que ella no sabía ganar. ¿Se entiende? Hoy día no encontré una divisoria de aguas tan marcada en este sentido en los que yo he podido entrevistar. En cuanto a la adherencia al sistema educativo, ya lo dijo María del Carmen, y efectivamente coincide con los estudios que yo he consultado, por supuesto, ¿no? Estudios más amplios que nos aportan datos secundarios. Las mujeres en la Argentina, no en todo el mundo, no es así, pero en la Argentina sí, estudiamos más y mejor. Es decir, estamos más tiempo en el sistema educativo, obtenemos mejores notas, hacemos más posgrados, tenemos más títulos. Igual somos más pobres. La brecha salarial en los trabajadores que tienen estudios superiores asciende casi, si no me acuerdo mal, a un 35%. Es decir, realmente, y acá se ve la influencia, por un lado, de la discriminación que supone en las mujeres una dedicación más limitada, más acotada al trabajo debido a las responsabilidades domésticas y maternales, y también ciertos factores subjetivos de las mujeres poco acostumbradas a pelear, digamos, por su remuneración justa y a no aceptar remuneraciones inferiores a sus méritos, ¿no? La deserción que se observa se da en los jóvenes. Hay dos factores en los estudios que yo he consultado. Esto no obedece a ningún estudio que yo haya hecho personalmente, sino que he podido consultar. Hay dos factores fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la pobreza, con la marginalidad, sobre todo con los sectores pobres excluidos, y otro con la desintegración de la estructura familiar. Los jóvenes que habitan familias monoparentales o familias ensambladas tienen, según numerosos estudios, mayor tendencia a desertar del sistema educativo. Esto no es un alegato respecto de la monogamia indisoluble, que entiéndase, sino una comprobación de que la familia está atravesando situaciones, las familias, mejor dicho, están atravesando situaciones de crisis muy intensas y de recomposición que deja sus secuelas en los sujetos hasta tanto se reestructure una nueva modalidad de relacionamiento amoroso y procreativo entre mujeres y varones.
todavía las credenciales femeninas predominan más en sectores feminizados. Y ustedes saben que las mujeres solemos estropear todo lo que tocamos. Cuando una profesión se feminiza, se desvaloriza y empieza a ser peor remunerada. Cuando en mi infancia un médico era una persona que pertenecía a sectores medios o medios altos. En este momento los médicos y las médicas tienden a ser en su mayoría de sectores medios bajos. Entramos las mujeres. Es decir, esto tiene que ver con la devaluación ancestral del trabajo femenino y con el hecho de que, es lamentable decirlo, pero es una tendencia mundial, profesión que se feminiza o que se desgeneriza. El desgenerización es un término que inventó John Dumoulin y que se refiere a cuando la matrícula universitaria se hace mixta, deja de ser a predominio femenino o masculino. Profesión que se desgeneriza o que se feminiza, se desvaloriza. Bueno, hice un verso. En fin. ¿Cómo? Y lo contrario, efectivamente, los circuitos masculinizados son altamente valorizados económicamente, como si, por ejemplo, estoy pensando en casos que conozco por mi práctica como terapeuta, ser un veterinario que atiende vacas o caballos fuera algo mucho más valioso que ser un veterinario que atiende lo que ellos llaman pequeños. Ellos lo llaman pequeños. Es decir, parece ser que los grandes cotizan mejor que los pequeños y los varones mejor que las mujeres. Bueno, por supuesto, quienes están más perjudicados en todo esto son los jóvenes poco educados de los sectores populares. Es decir, ellas quedan entrampadas en los circuitos de los cuidados, ya sea el cuidado no remunerado, que como dije antes es imprescindible pero no es valorizado, del hogar y de los parientes, o los cuidados a ancianos o a niños que son imprescindibles pero que están mal pagos y dan poco prestigio. Ellas son más vulnerables en general a la marginación y a caer presa de las redes de trata de personas. Esto cualquiera que consulte estudios sobre trata lo va a comprobar, la asociación fuerte que hay entre exclusión social y trata de personas y prostitución específicamente. Los varones de sectores populares excluidos son más vulnerables para ser captados por las redes delictivas del narcotráfico y terminar engrosando en los sectores de los jóvenes peligrosos y en peligro. Es decir, jóvenes que matan y mueren. Los jóvenes educados de los sectores medios son destinatarios de una oferta educativa que cada vez agrega otro producto. Y yo me pregunto hasta qué punto esa oferta de credenciales no es en determinados momentos abusiva y genera un mercado por sí misma, justamente en parte para paliar la dificultad para insertar estos sectores en el sistema, en el ámbito laboral. Ofrece cada vez más credenciales que ayudan a competir en un mercado que ofrece puestos escasos. Las mujeres en general se ha descrito que mantienen una ilusión de igualdad mientras están en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque como les dije antes, por lo menos en países como el nuestro, las mujeres estudiamos más y mejor, es decir, tenemos incluso mejores calificaciones. El tema, la crisis, surge cuando al iniciarse la vida adulta, es decir, cerrarse el ciclo juvenil, empieza la experiencia de la maternidad. Y esto es lo que marca una divisoria de aguas, muchas veces de difícil superación, porque es difícil superar la división sexual del trabajo. Todavía no se ha logrado que los varones hagan carne que la paternidad implica obligación de proveer cuidados primarios en paridad con las mujeres, y el sistema social todavía no ha creado los recursos institucionales necesarios para dar cuenta de la inserción de las mujeres jóvenes en el mercado. ¿Qué pasa con las sexualidades juveniles? Porque si bien este es un ámbito donde, digamos, interesa más hablar de trabajo, resulta que la sexualidad, el amor y la familia tienen muchísimo que ver con lo que pasa en los trabajos, porque las estrategias vitales de las personas tienen en cuenta estos factores. La sexualidad debe ser considerada para los fines de este tipo de análisis
como un ámbito y un circuito de intercambios sociales entre los jóvenes. Es decir, a través de la sexualidad los jóvenes se relacionan socialmente con sus pares también. Y el régimen cultural que regulaba la sexualidad ha mutado dramáticamente. Si hay acá alguna persona mayor, digamos, todavía recordará la época en que había cosas que estaban prohibidas. El control social y la doble moral sexual cultural todavía eran vigentes alrededor de los años 50. Las sucesivas revoluciones sexuales han dado lugar a un régimen que yo denomino habitualmente como polisexualidad mercantil. O sea, todo está permitido siempre que brinde algún rédito económico en algún lugar de los circuitos sociales. Este régimen de polisexualidad mercantil ha reemplazado la represión y la censura por la incitación, que es también un poderoso recurso para el control social, la incitación al placer y a la experimentación sexual. Por eso he elegido titular esto Liberación con signos de pregunta, porque digamos, este recurso a la incitación alienta la sexualidad, digamos, recreativa, de algún modo, sin implicación afectiva. El consumo de drogas y alcohol se han transformado en rituales de iniciación en la cultura adolescente, de modo que es muy difícil para los adolescentes sustraerse a esta incitación a ese consumo. Y la sexualidad juvenil ha sido explotada a los fines de la venta de productos o a los fines de la floreciente industria pornográfica, que es una industria que proporciona beneficios económicos enormes. Y ustedes piensen en la gente que conocen y en los jóvenes que conocen, y prácticamente no hay joven que no consuma pornografía en este momento a través de la web. Es muy común, se ha universalizado el consumo pornográfico. Yo creo que esto no es liberador, tal vez sea una antigüedad, en fin. En cuanto a la emocionalidad y los vínculos, lo que yo encuentro es que las jóvenes mujeres tienden a mimetizarse con el estilo desapegado y hedonista de los varones para no quedar excluidas, pero me parece que en general esto no es genuino, que más tarde o más temprano surge en ellas un reclamo de vínculos más comprometidos y empáticos y sufrimiento por la enorme dificultad que tienen en este momento, no en la primera juventud, sino en lo que podríamos llamar los comienzos de la edad adulta, para formar parejas estables. Es decir, yo he podido estudiar esto y hay enormes dificultades que las padecen en general las mujeres. En cuanto a la salud mental, hay dos tendencias epidemiológicas que son propias de esta época y que hacen estragos entre los sectores jóvenes. Una es la depresión y otra son las impulsiones y las adicciones, que son los males de nuestra época y que tienen que ver en parte con la anomia que genera, ustedes saben que la globalización genera anomia porque uno conoce tantas costumbres distintas que verdaderamente pierde el norte en cuanto a qué es los valores que rigen y organizan su existencia, la exclusión, los temores hacia el futuro, la inseguridad. Acuérdense que Zygmunt Bauman, por ejemplo, habla del miedo como una emoción que se experimenta fuertemente en las sociedades contemporáneas. Y las impulsiones tienen que ver muchísimo con déficit de mentalización, déficit de simbolización y una incitación muy grande al consumo de toda clase en lo que se ha llamado, bueno, las sociedades de consumo. Las mujeres son más vulnerables a la depresión y los varones son más vulnerables a las impulsiones y las adicciones. No me voy a extender en este momento en esto por cuestiones de tiempo. Si les interesa, después por ahí, si hay tiempo, lo desarrollo un poquito más. Las migraciones son otra observable, importantísimo en nuestra época, y han cambiado totalmente de característica. Ustedes recuerden que las primeras migraciones, las que dieron origen incluso a nuestro país, a la actual tendencia poblacional de nuestro país,
han sido migraciones masculinas. Venían los hombres solos, dejaban a las mujeres y a los niños, y algunos, cuando era posible, traían después a la familia. En este momento hay una crisis de cuidados en los países desarrollados y en los sectores desarrollados. Por lo tanto, las migraciones tienden a ser cada vez más femeninas. Son las mujeres jóvenes las que muchas veces, abandonando a sus hijos al cuidado de abuelas o de tías, migran para ofrecer cuidados en los sectores desarrollados que tienen una carencia de cuidados porque sus mujeres se incorporaron al mercado. Es decir, que los problemas de género vienen siendo paliados a través de arreglos entre países centrales y países periféricos, y entre sectores ricos y sectores pobres, paliados con los consiguientes costos de desarraigo, abandono y sufrimiento familiar, ¿no? Y bueno, también hay un aumento enorme, como les decía antes, de la trata de personas y de la prostitución, que recicla formas contemporáneas de esclavitud. Por último, vamos a arrojar algún rayo de esperanza en este panorama para levantar un poco el ánimo de la audiencia, y vamos a decir que los jóvenes de hoy se han liberado de lo que para los jóvenes modernos ha sido muy pesado, que era el control social, el que dirán, la presencia de la mirada del socius, que a veces era opresiva, la tendencia hacia la conformidad. Hoy no hace falta ser normal. Verdaderamente los jóvenes contemporáneos pueden permitirse una enorme diversidad de orientación sexual, actitudes ante el trabajo, ante la vida. Se ha ampliado enormemente el ámbito de las opciones individuales, liberándose así de la presión social hacia la conformidad. Esto no es desdeñable, ¿no? Aunque hay, como les decía antes, liberaciones aparentes y falaces. Bueno, entonces estos jóvenes que están más desamparados, más desorientados, menos insertos en el sistema, tienen sin embargo la posibilidad de ser más creativos. Ojalá la puedan utilizar. Muchas gracias.